Los Misioneros Claretianos de América, MICLA, y la Escuela Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá presentan ¿Sabías tú qué? El tema de hoy es Pablo y la ley, escrito por Eric Quiroz. Mi nombre es Pedro Godínez, soy estudiante de la Escuela Bíblica Claretiana de Chicago. En la carta a los Romanos, Pablo explica el papel de la ley tal como la concibe en el plan de salvación. ¿Cuál fue el valor de esa economía provisoria de la ley? ¿Fue útil y necesaria o más bien una tentativa divina fracasada? El capítulo 7 es uno de los más ricos pasajes en doctrina, cuya interpretación ha sido objeto de muchas discusiones. Pablo se refiere a su experiencia de hombre adulto, versículo 14-16, pero en los versículos anteriores, Pablo se refiere a la experiencia de su niñez, en general a la de cualquier niño israelita que, llegada al uso de razón, a la edad del discernimiento, conoce el precepto de no codiciarás, versos 7-13. Este conocimiento le revela la existencia del mal. También Pablo se vale de una descripción dramática para visualizar la historia de la salvación, que parte del pecado de Adán y se divide en 3 periodos. Desde el pecado de Adán hasta la ley mosaica, versículos 7 al 9. Como el pecado estaba muerto, la humanidad vivía con una vida relativa. Desde la ley mosaica hasta Cristo, versículo 8-25. Época de la tiranía del pecado formal y de la muerte. Después de Cristo, 8:1-39. Es el tiempo de la salvación y de la vida. Para los judíos, la ley, más que una serie de preceptos particulares, que varía, según los doctores, es una economía, es decir, un sistema de salvación, lo cual permite a Pablo ponerle la economía de la gracia y de la fe. Esta economía de la ley tiene como rasgo característico el haber sido dada por Dios, distinguiéndose así de toda institución puramente humana. Para los judíos, según Pablo, Dios ha dado la ley, es decir, cierto número de normas o preceptos que cumplir para que su pueblo obtuviese la justificación por este medio. Cuando el Antiguo Testamento menciona que una persona fue justa ante Dios, se le atribuía a la práctica de la ley. Pablo expondrá su dialéctica de ley en función de esta concepción judía, y aquí la carta a los Romanos nos ofrece 2 casos típicos. El primero de Abraham. Pablo no comparte el punto de vista de los judíos y judaizantes, y para disuadirlos los remite al texto mismo de la Escritura, haciéndolos caer en cuenta de que, según el juicio de Dios, Abraham fue justo, no después de la alianza o de la circuncisión, y mucho menos después del sacrificio de Isaac, sino antes de todo esto. Génesis 15:6. Dios mismo ha puesto la justicia de Abraham en relación con el acto de fe, Romanos 4:2-3, y no en relación con las obras que hubiese podido realizar para obtenerla. Con razón pudo decir Pablo, yo vivía entonces sin ley, 7:9. Pablo estima que el cristiano, animado por el Espíritu, Gálatas 5:18 y Romanos 8:4, ya no está bajo la ley en cuanto la ley es asumida por él espontáneamente, consecuente con el dinamismo más íntimo de su ser. Pablo concibe la transgresión de la ley como la expresión de un mal mucho más profundo, la amartia, pecado, poder maléfico personificado, que con frecuencia se reduce a la concupiscencia carnal, pero que en realidad corresponde más bien al radical egoísmo por el cual el ser humano, a partir del pecado original, lejos de orientarse hacia Dios y hacia los otros, va continuamente en busca de sí mismo. Es el amor de sí mismo, constructor de la ciudad del mal, según San Agustín, o como dice Pablo, es la enemistad contra Dios, Romanos 8:7. Este es el pecado que explícitamente trata de destruirnos. La ley por sí misma es incapaz de hacerlo, pero permitiendo la transgresión hace que el pecado manifieste su verdadera identidad y logra que la persona, aleccionada con esta experiencia dolorosa, recurra al único Salvador. Así entiende Pablo el papel de la ley, papel indispensable, provechoso, saludable. Esta función pertenece a toda ley, a toda norma impuesta desde afuera de la conciencia humana y no puede ser privilegio de una legislación particular, así sea la ley mosaica. Cuando Pablo declara que el cristiano está libre de la ley, se refiere al régimen legal. ¿El cristiano es acaso amoral? ¿Tiene una ley más benigna que la antigua? ¿Más fácil de cumplir o más perfecta? El pensamiento paulino es consecuente consigo mismo.
La ley del Espíritu que rige al cristiano difiere de la ley por su misma naturaleza. No es un código, una simple norma de acción exterior a la persona nueva, sino un principio de acción, un dinamismo interior que antes no existía. Esta liberación de la ley, lejos de generar en anarquía, llega a los fines de la misma ley. Proponía, en virtud de este nuevo instinto que proviene del Espíritu Santo, huye espontáneamente de las obras de la carne y cumple las obras del Espíritu, le propone. La ley cristiana se reduce, por tanto, al amor. Romanos capítulo 13, del 8 al 10. Dinamismo, el del Espíritu, que permite participar de la vida del Hijo y del Padre. Romanos 8:15. El cristiano no está libre totalmente del pecado y de la carne. Contrario, el cristiano puede recaer. Romanos 6, 12 y siguientes. Mientras adquiera la plena espiritualización, el hombre y la mujer tendrán necesidad de leyes, aún exteriores. Pablo no juzga superfluo añadir a sus exposiciones doctrinales una parte parenética que trata de regular la vida moral. Pero estos preceptos se refieren, más o menos, al único precepto del amor, ya que se propone solamente aplicar la ley interior del Espíritu a las diversas circunstancias de la vida cotidiana. Romanos capítulo 12, 3, 9. Podemos ver cómo la ley genera una exclusión que se hacía de los demás, de los infieles o paganos, de los otros pueblos, y era lo que Jesús no había aceptado. Los que no están con ciertas normas o preceptos del grupo se ven privados de los beneficios de la comunidad. El objetivo de la vida de Pablo ya no podía estar al servicio de la ley. Ofreciendo salvación a un grupo restringido, Pablo se acerca al mundo de los excluidos o condenados por la ley con el propósito de ofrecerles la salvación o justificación en Cristo y así incluirlos en el pueblo o comunidad de Dios. Cuando la ley se utiliza correctamente, nos despojamos de nuestro orgullo y arrogancia y nos lleva a confiar en el único que nos puede salvar. La ley es nuestra amiga porque nos revela nuestro verdadero yo y nos señala a Jesús como nuestra única esperanza de salvación y de vida. Pero también la ley corre el riesgo de formar legalistas que temen y se esclavizan a la ley. Se sienten orgullosos y es bueno recordarles que ningún hombre o mujer puede vivir de acuerdo con sus exigencias. Los que así viven se convierten en críticos de otras personas, no quieren admitir sus pecados. Aquí en Nicaragua, como en otros países de Centroamérica, los diputados pasan la mayor parte del tiempo creando leyes que favorecen el clima de injusticia y la corrupción. Como testigos y heraldos de una salvación universal humanizadora, debe preocuparnos el fenómeno de la exclusión del reino de Dios, que a todos incluye en su proyecto de vida plena, situaciones de justicia, fuerzas marginadoras, legalismos religiosos o laicos excluyentes. Se nos invita a dar razón del Evangelio de la inclusión universal. Sería bueno preguntar a las personas que compartimos la buena nueva, ¿cuál es nuestra actitud hacia la ley? ¿Seremos hoy testigos, signos o instrumentos del Dios que además de no excluir a nadie, incluye a los excluidos? El Evangelio que se anuncia desde nuestras iglesias locales y comunidades muestra y transmite hoy a nuestro mundo toda su fuerza de cambio. ¿Ese poder de cambiar las relaciones con Dios y entre los hombres? ¿Está la evangelización ahora en la iglesia en clara situación de universalidad, en trance de incluir a todo el mundo? Pablo vio que era fuerte la lucha intraeclesial en la diversidad cultural y sobre la fe y la ley. ¿Qué está sucediendo hoy? ¿Cómo vemos la situación desde nuestra iglesia local? Como seguidores de un Jesús que no excluyó a nadie y que asumió ser excluido para incluir a todos en la salvación, será un acierto que cada uno se plantee lo referente a la salvación universal, en clave de espiritualidad de la inclusión, vida, sentimientos, acciones, relaciones, oración y todo lo demás. En el Espíritu del Dios de ese Jesús que ha de ser el centro del propio corazón y también de lo demás en cualquier pastoral. Gracias por sintonizarnos. No olvides darle un like a este video y compartir con tus amistades.